Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Iniciamos el día de hoy. Ya les voy a contar un poquito cómo es el tema el día de hoy. Pero bueno, pues para mí es un honor poder compartir con ustedes, poder estar aquí presente. Muchas gracias al Pastor Kim, que pues nos ha dado esta oportunidad y bueno, les animo para que esta semana estemos conectados en esta dinámica de ver diferentes temas todos los días, ¿vale? Bueno, pues permítanme iniciar con una oración y ya empezamos. Bueno, Padre Santo, Señor, gracias por esta tarde, Señor, gracias por esta oportunidad tan grande, Señor, de compartir con mis hermanos, Señor, eh, lo que tú has dispuesto, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, que podamos disponer nuestros corazones, Señor, para aprender de ti, Señor, para conectarnos contigo, Señor, más allá de un conocimiento, Señor, más allá de algo que, Señor, nos cautive, Señor. Te pido, Señor, que podamos atesorar en nuestro corazón, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te doy las gracias por mis hermanos, Señor, por el Pastor Kim, Señor, por esta visión, Señor, y te pido, Señor, que nos des fortaleza, Señor, nos permitas estar conectados, Señor, y entendiendo, Señor, que es tu voluntad, Señor, a lo que queremos, Señor, vivir, Señor. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús por este momento, Señor, y te pido, Señor, que este tema, Señor, que no es fácil, Señor, podamos verlo de la forma en que tú quieres, Señor, que lo abordemos, Padre Santo, Señor, y que se despierte dentro de cada uno ese amor, Señor, por profundizar en tu palabra, Señor, y por conocerte cada día más, Señor. Te damos las gracias, amado Padre, y te entregamos este tiempo, Señor. Bueno, entonces, mucho gusto. Mi nombre es David Roa. Yo soy de Bogotá, Colombia, y pertenezco a la iglesia de Puente Largo, Iglesia Cristiana Filadelfia Puente Largo como miembro. Hago parte del grupo de jóvenes y pues en este momento estoy también muy alineado al Ministerio de Misiones, animando a los jóvenes de la iglesia a que caminen y a que, bueno, descubran un poco el, el plan de Dios para todos, ¿no? Esa gran comisión a la que Él nos llamó. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a compartir un tema que es un tema bien interesante, es un tema basado en el libro de Tim Keller que se llama La razón de Dios. No es un tema fácil de abordar, es un tema pues denso, es un tema actual y vigente el día de hoy. Entonces pues espero que pues podamos todos estar conectados en este momento y bueno, no se preocupen en caso de cualquier duda, cualquier cosa, los materiales van a, los vamos a enviar oportunamente para que podamos pues todos atender ahí bien el proceso pues de entender y de conocer pues lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, bueno, veíamos la semana pasada un poco el tema de los dioses falsos y, bueno, cómo, cómo nosotros en cierta forma hemos creado pequeños dioses y hemos buscado como la salvación en aquellos pequeños dioses que nos venía hablando el pastor Luis, ¿no? Y cómo en realidad solo hay un Dios verdadero eh, que solo a través de Jesús salva. Entonces, pues es un tema bien interesante y más allá del análisis que estábamos viendo con el pastor Kim de Apocalipsis, Hebreos, eh, de Cosmovisión, creo que este tema de la razón de Dios se alinea perfectamente
pues con todo esto y sobre todo pues es una buena continuación de lo que veníamos viendo de los dioses falsos. Entonces pues en el mundo hoy en día estamos llenos de múltiples creencias a lo largo del planeta y hay un creciente sentimiento por parte de algunos de no alinearse a ningún tipo de religión. Eh, pues desde más o menos desde fines de la Edad Media, cuando el Renacimiento y el romanticismo y todas estas vertientes humanistas vinieron a establecerse, desde ese momento hubo una ruptura pues del hombre y digamos ya no fue tan obvio el hombre buscando a Dios, sino ya fue más como un nuevo tiempo del hombre en búsqueda del hombre, ¿no? El hombre eh, autoanalizándose, revisándose y bueno, lo que se conoce normalmente como el antropocentrismo, ¿no? A raíz de eso, pues, digamos, se fue desprendiendo el hombre de aquel concepto que estaba bien arraigado en la Edad Media de, de buscar al cristianismo bueno, de acudir a las religiones o de explicar su mundo a través de las religiones y comenzó esa búsqueda de explicar el mundo a través del conocimiento, de la ciencia, de todo aquello que venía. Entonces, pues gran parte ahí de todo este tiempo se dio ese mover, ese como despertar, por así decirlo, de la humanidad, donde fue abandonando principios tradicionales. Entonces, pues, digamos, eh, hoy en día estamos viviendo fruto todavía de ese proceso y de esa evolución que ha vivido el mundo, ¿no? Entonces, pues, digamos, podemos pensar que digamos, en ese avance del sistema social o de la humanidad como tal, hay dos vertientes, ¿no? Están quienes tienen unas ideas progresistas de avanzada y quienes tienen unas ideas tradicionales apegadas a lo que se conoce como la tradición y diferentes eh, formas, bueno, dogmas o doctrinas preestablecidas. Pero pues en cierta forma hay un dinamismo, hay dos luchas, dos frentes ahí luchando en búsqueda de avanzar. Entonces, pues eso no excluye a la religión y la religión, digamos, las creencias también se han visto marcadas en esa misma lucha. Digamos, para nosotros es muy claro, hemos vivido todo el siglo XX casi que en las luchas entre liberales y conservadores. En Estados Unidos se habla pues del bipartidismo que hay entre republicanos y demócratas que se ha avivado mucho más en estos días con el acontecer ahí americano, la lucha de Trump y los demócratas, bueno, todo esto. Pero se puede resumir que es una lucha que es constante, ¿no? Es una lucha entre conservadores y liberales, o bueno, como se quieren a veces llamar progresistas, con ciertas ideas que pues propugnan por la libertad del ser humano, por las libertades eh, individuales, pues, con abanderadas últimamente por ideologías como la ideología de género, sin entrar mucho en esta materia porque no hacen parte de esto, pero pues todo lo que es el tema del aborto, todo esto, pues se ven hoy en día como ideas progresistas y de última como tendencia, entonces que es el camino hacia donde debemos apuntar, ¿no? Contrario a pues una visión más tradicional, eh, más en búsqueda como el bien social, aun cuando los dos caminos quieren ir hacia ese lado, ¿cierto? Pero entonces, bueno, a raíz de ese tema y cómo ha permeado la religión, hoy, el día de hoy, vemos lo que se llama como una secularización, ¿cierto? Eso se volvió un término recurrente hoy en día y, y bueno, pues se habla y a inicios del siglo XX, o bueno, más o menos a mediados del siglo XX, se decía que, bueno, con los recientes avances tecnológicos y después de todo
la carnicería que se vivió en las guerras mundiales y todo esto, pues eh, eso trajo como esas diferentes tendencias de pensamiento existencialistas de todo tipo que llegaron ahí a reflexionar sobre, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Quiénes somos? Y en algún punto se alcanzó a decir que la religión había llegado a su fin y que hacia finales del siglo XX se podría pensar que la religión era esperarse que finalizara, que tuviera un decrecimiento y desapareciera finalmente en pro de la autosuficiencia del ser humano a raíz de los avances tecnológicos y bueno, todo aquello que de pronto hemos estado acostumbrados a escuchar últimamente. Sin embargo, bueno, pues uno analiza y hoy en día pues aquí estamos, ¿cierto? Eh, las creencias religiosas siguen en pie frente a un sí creciente sentimiento de secularización o de escepticismo que podemos llamar también eh, hoy en día. Entonces, pues, eh, o sea, sí, digamos, hoy en día podemos hablar de que la religión como tal o las creencias como tal no han desaparecido, sino que siguen vivas y latentes en nuestra sociedad. Entonces, bueno, sin demarcarnos un poco en el cristianismo, pues la idea es agrupar esto como creencias, entiéndase religiones, islam, eh, ¿cuál otra? El hinduismo, eh, el budismo, bueno, tantas religiones que existen actualmente hoy en día, frente a lo que se podría hacer o se podría ver como el otro bando, que es esa corriente de escepticismo, esa corriente de secularismo que se viene implantando en los diferentes estamentos de la sociedad, ¿no? No más, digamos, por verlo así, ya es común, digamos, que por lo general todos los estados sean de carácter laico, o sea, ajenos a la religión, o los centros de pensamiento, las universidades, siendo que hace 100 años, pues digamos, muchas de las universidades en Estados Unidos, su base fue netamente cristiana o incluso, pues sí, el inicio de la universidad como tal fue de carácter clerical, fue de carácter, eh, un carácter pues basado en el cristianismo, ¿no? Ya hoy en día, pues claramente la iglesia y todo tipo de creencia eh, dogmática, o bueno, todo tipo de creencia hegemónica fue sacada de la universidad y de diferentes estamentos, ¿no? Pues, hemos visto y hemos sido testigos claramente de cómo ha evolucionado ese tema hoy en día. Entonces, pues sí, podemos hablar de dos bandos que son el conservador y todo este tema de doctrinas y creencias basadas en ideas tradicionales establecidas en dogmas y en doctrinas y pues aquellos que se agruparían bajo lo que se llama escepticismo, secularismo, entiéndase, bueno, la nueva onda o eh, la nueva onda de este siglo, o bueno, como se podría pensar el nuevo Dios el Dios de este siglo, ¿no? Como la palabra en algunas ocasiones se refiere. Entonces, bueno, pues eso aquí nos deja a nosotros, pues en medio de esta situación, en medio de estos dos bandos y pues digamos, cada uno de nosotros debemos examinarnos y autoexaminarnos hacia dónde vamos, quiénes somos, en qué vamos a creer. Entonces, pues existen tres campos de lucha donde se dan esa guerra de argumentos o esa batalla de argumentos interna, ¿no? A nivel personal, sobre, sobre hacia qué bando nos vamos, ¿no? Todos, cada uno de nosotros estamos inmiscuidos en medio de ese, como de ese pensamiento, de esos tres análisis o esos tres lugares donde se centra todo, ¿no? Entonces ahí digamos, lo que se puede, o sea, sí, son campos de batalla o tres barreras que hay que superar para definir cuál es nuestra postura. Entonces, pues hay una barrera intelectual que es en la mente donde nos respondemos, bueno, ¿en qué creo? ¿Quién soy? ¿Qué de las otras religiones? ¿Cómo entiendo lo bueno y lo malo? ¿Cómo distingo de esto? ¿En qué me baso para juzgar o castigar? ¿O qué es el amor? Bueno, entonces son cuestiones propias que uno debe hacerse para buscar
pues una posición, ¿no? Ese es uno de los tres campos. El segundo campo es el campo personal, ¿no? A nivel de experiencias, qué tipo de experiencias he vivido de primera mano que me permita eh, fijar una postura hacia una o hacia la otra, hacia esta creencia o hacia esta creencia o hacia el escepticismo, que es de ahí de donde se agarran muchas personas pues para fijar su postura hacia el escepticismo. Claramente como no hay un Dios visible o no hay algo que yo pueda palpar o que pueda tocar, pues no existe, ¿no? Entonces vamos a analizar más adelante un poco más ese tipo de visiones. Pues una tercera barrera es la social, ¿no? De qué tipo de gente estoy rodeado. Entonces nací en un mundo musulmán, pues eso va a afectar a que posiblemente yo vaya a ser musulmán o en un mundo cristiano o en un mundo de escepticismo, ¿no? Con qué tipo de gente me rodeo, eso ayuda pues a definir hacia qué bando pues puedo estar yo. Pero lo cierto es que pues digamos, hay dos bandos y hay una cultura dividida actualmente, ¿no? Entre creencias y, y lo que llamamos escepticismo o lo que podríamos llamar, ya vamos a ver más adelante, como diferentes creencias. Pero lo cierto es que cada uno está, digamos, en cierta forma atrincherado digamos, creyendo que su propia existencia está en juego, ¿no? Que, que pues, eh, es, digamos, tanto la amenaza de un creciente escepticismo frente a la amenaza de un creciente fundamentalismo o religiosidad. Se va dando ahí, se va luchando. Entonces, pues estamos en una cultura dividida y pues más allá de argumentos afloran emociones y posturas atrincheradas o enconadas en las que no se puede llegar a un acuerdo entre quienes están ahí en ambos bandos, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar una vía que permita un avance? ¿Cómo salirnos de ese sitio de atrincheramiento que nos permita ir hacia adelante? Eh, Eso es lo que pues, se quiere ver a través de los diferentes análisis pues, de este libro, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en los diferentes capítulos que vamos a ver los días lunes. Entonces, pues como les digo, no se preocupen, igual pues el material que se les va a brindar ahí pues va a aclarar muchas cosas y bueno, pues como el pastor Kim nos ha dicho constantemente, la idea es que esto no se vuelva un tema de atesorar conocimiento, sino que nos permita eh, alinearnos a la voluntad del Señor y bueno, atesorar en nuestro corazón las diferentes herramientas que nos permitan, bueno, ver con los ojos que el Señor quiere que veamos esta realidad en la que vivimos y bueno, que podamos ser de bendición para otros a través de esto. Entonces, sí se puede decir que la religión como tal se ha quedado un poco postrada o estática frente a la creciente surgir del escepticismo, ¿no? En sí, pues el escepticismo como tal es una respuesta a esa vida religiosa de prohibiciones, de dogmas, de doctrinas inquebrantables que no permiten una pregunta o que no permiten cuestionamientos. Entonces, lo chistoso es, pues vamos a ver más adelante cómo la misma religión como tal está dando una contrarrespuesta a esa religión tradicional que conocemos y pues que muchos podríamos, eh, digamos, categorizar ahí como, sí, pues eh, la religión o la religiosidad, ¿no? Y es el surgir de una religión menos religiosa hoy en día, ¿no? Hoy en día el cristianismo está muy vivo, pero es un cristianismo muy diferente al cristianismo que tradicionalmente se ha venido dando en lo que es pues, en la tradición. Entonces, bueno, pues se, se- se- digamos, se mira como que, bueno, ¿cuál es el punto de acuerdo en el que se va a llegar entre las creencias y este escepticismo? Entonces, para llegar a un punto de acuerdo se deben establecer ciertas bases y pues ambos bandos deben ser examinados
debe hacerse como un autoexamen dentro de cada bando, ¿no? Es necesario hacerse esas preguntas. Bueno, nosotros como creyentes, eh, digamos, para nosotros es claro que una fe sin dudas es como un cuerpo sin anticuerpos. Hoy en día que ese tema está tan vigente en el tema de la lucha contra un virus o esto, es necesario que nosotros como creyentes nos preguntemos y cuestionemos todo, ¿no? Solucionemos las dudas que surgen dentro del cristianismo, las propias como las de otros, y en esa forma sustentemos la base sobre la cual estamos de pie en el cristianismo. No vamos a creer una fe a ciegas solo porque alguien lo dijo o lo que pasa, pues muchas veces en algunos casos que nos acostumbramos a escuchar pues prédicas, toda la cosa, pero no vamos a la palabra directamente a formar ese carácter que el Señor desea. Pues hay gente que, digamos, suele pasar así, pero pues, digamos, ese tipo de fe eh, pues se viene abajo de la noche a la mañana ante el primer problema que se presente, ¿no? Entonces, se necesita una cuidadosa reflexión de cada uno de la postura, pues para nosotros como creyentes, es válido repensarnos digamos, ir ante la duda y, bueno, pedirle al Señor que sea quien nos revele muchas de las cosas de las cosas que surgen, porque es normal que surjan dudas, pero lo bonito, pues bueno, hablando allá a nivel personal, es como eh, la Biblia es inerrante, ¿no? La Biblia es la suma de la palabra, como dice la palabra, es la verdad. Entonces, bueno, o sea, ya un poco más adelantando, también hacia el otro lado, es necesario que los escépticos o que esa postura escéptica se, se autoexamine y sustente, digamos, toda crítica, toda duda que tiene de la religión o de las creencias, la sustente en sus propios argumentos, ¿no? De dónde vienen, ¿no? No es simplemente el hecho de criticar y de decir, bueno, Dios no existe, pero bueno, ¿con base en qué? Pues hay muchos dirán, no, la ciencia, me baso en la ciencia, pero al igual que pasa con las prédicas y con esto, pues si yo veo como un grupo de científicos que son los que sustentan todo mi, mi creencia, pues que es real lo que este grupo de científicos dice o tal, ¿no? Pues a fin de cuentas, si uno va a ver a fondo, las creencias escépticas están sustentadas pues en principios, sí, de ciencia demostrados y todo, pero a fin de cuentas uno va a ver y están sustentadas en teorías, es que finalmente es, ¿no?, algo que se podría, digamos, categorizar como algo de fe, ¿no? Entonces, pues es necesario que tanto los escépticos o seculares, entiéndase, bueno, este grupo de gente, también pues sustente y se esfuercen por, por, eh, por argumentar su creencia alternativa o la nueva propuesta que tienen, ¿no? Entonces, pues digamos, ahí ya tenemos los dos grupos bueno, pues la idea es buscar ese, bueno, ¿qué hacemos entonces para llegar a un punto de acuerdo en este momento frente a quienes dicen y argumentan que Dios no existe, frente a quienes defendemos que Dios existe? Entonces, em, entonces sí, pues la única forma posible de dudar del cristianismo estará en identificar la creencia alternativa a cada objeción y las razones que sustentan esa postura, como lo veníamos diciendo. Entonces ese es el punto central que se quiere hablar en estos días que vamos a estar hablando de este tema, y es que pues, tenemos que reconocer que todo tipo de creencias, o sea, se fundamentan en argumentos propios, ¿no? Y se puede entender que estos fundamentos o estos argumentos de los escépticos, pues vienen a fin de cuentas a ser una creencia más.
vienen a fin de cuentas a estar apoyadas pues en creencias como tal, ¿no? Y que pues tiene sus argumentos, sí es verdad, pero pues finalmente nadie tiene la verdad. Todos nacemos igual en, en las mismas condiciones. Hoy en día, digamos, a raíz de lo que hablábamos de ese secularismo, digamos, tiende a verse eso como la punta de lanza o, digamos, las ideas de avanzada de hoy en día, pero a fin de cuentas, la realidad es que nadie tiene la verdad. La única verdad, pues nosotros sabemos quién es, pero pues igual en este análisis la idea es ser lo más objetivo posible y, y la realidad es esa. Nadie tiene la verdad, nadie conoce la verdad, nadie puede decir que conoce plenamente de dónde venimos. Entonces, pues ya entendiendo el secularismo como una propia creencia, ya es un poco más fácil entrar a analizar diferentes cosas pues, que se pueden ver sobre el mundo actual y sobre pues, lo que pasa actualmente, digamos, pues, para los jóvenes. Esto es algo en lo que estamos viviendo todo el tiempo. Estamos en medio de ver cómo los jóvenes están siendo atacados en su mente por estas ideas que son muy sensuales, son muy seductoras, pero pues que en realidad tienen poco asidero, como no tienen poco sustento eh, real o que uno diga definitivamente es algo determinante para creer que este es el camino. Pero sin embargo, pues sí es algo de lo que actualmente y hoy en día se está viviendo. Y es esa lucha constante entre el secularismo, que digamos nosotros viéndolo desde el lado cristiano lo tendemos a ver como pues algo una amenaza fuerte, ¿no? Y pues no es en vano, ataca tanto a cristianos como a no cristianos y pues bueno, o a todo tipo de creencias se están viendo afectadas por este conocimiento científico que llaman, o bueno, no sé, pero pues que como digo, la final, esto está sustentado es en igual teorías, dogmas, es que a la final si se trata de creer, bueno, en qué creo? Ahí ya esa es la elección, ¿no? Entonces, bueno, se puede pensar, sí, pues que digamos, el cristianismo viene dando esa respuesta propia o bueno, sí, la religión como tal, pero entiendas, el cristianismo viene dando esa respuesta propia de un cristianismo mucho menos religioso y más basado como en pues en ese autoexamen que se viene dando y que pues, es totalmente válido, es un cristianismo vivo y bueno, creo que muchos, si no todos aquí estamos en representación de ese mover espiritual y bueno, el argumento como tal es ese, hay dos bandos y ambos bandos están en igual crecimiento, ¿no? El cristianismo, si bien en Europa se ha reducido bastante hasta el punto de ser casi una minoría hoy en día, es chistoso porque hablaba con un amigo que se encuentra en Alemania y hace parte de una iglesia allí bien grande. Y, y él pues me dice que cuando salen a evangelizar es chistoso porque los alemanes o bueno, los europeos como tal hoy en día pues como han crecido ya en un ambiente de no cristianismo, entonces no conocen la palabra en absoluto, no saben de qué se les está hablando. Entonces es más fácil de esa forma llegarles que lo que tradicionalmente pasaba o lo que pasa aquí. Hay veces que la gente cree que conoce el cristianismo desde un punto de vista, pero pues en realidad solo conoce los nocivos efectos pues de un cristianismo o de una religiosidad que se fundamenta en prohibiciones, en tal, como se puede ver en cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es bien interesante ver cómo se puede hablar de un cristianismo creciente hoy en Europa, ¿no? Y pues obviamente en África hay un cristianismo creciente. Aquí en Colombia, pues el hecho de hablar de mega iglesias es un término pues que causa
pues, es bien sorpresivo, ¿no? Porque recuerdo en Cuba que estuvimos a principios de este año en una misión con la iglesia para allá. En Cuba una mega iglesia es de un lugar con más de 100 miembros. En Colombia, pues creo que la norma por lo general, una iglesia pequeña es 100 miembros. Entonces, bueno, pues hay un cristianismo ferviente creciendo y bueno, eh, y hay un mundo, una lucha constante entre dos campos, ¿no? Hay una tercera vía de revelación que viene siendo, pues, ya cuando el Señor se revela a las personas, ¿no? Simplemente es el evangelismo que se da y es el Señor que se revela a cada uno, ¿no? Eh, Está el testimonio de alguien que simplemente se dio cuenta que la existencia de un mundo escéptico está basada en lo que se llama el Carpe Diem, que es como ese vive la vida como si fuera el último día, y que eso simplemente más es una especie de narcisismo idólatra que no va a resultar en algo bueno. Entonces, bueno, eso es, pues se puede ver, lo vimos la semana pasada cuando miramos los dioses falsos. Y entonces, bueno, el Señor Jesús ofrece una forma alternativa de hacer las cosas y esa es la tercera vía, ¿no? Cuando Él toca todo cambia, ¿no? Entonces, pues Él conoce la naturaleza humana más que nadie y, 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 digamos, frente a las dudas y todo el tipo de conflictos actuales, eh, pues podemos ver en la palabra, cuando Tomás se le acercó y le dijo, no, yo hasta que no vea no creo. Y él simplemente sin decirle como, Tomás cree, o eh, sin decirle como que, bueno, sin haberle criticado o haberle hecho, simplemente le mostró sus heridas y inmediatamente y Tomás creyó, ¿no? Ahí fue pues que dijo que tú ahora ves y ahora crees, ¿no? Pero pues bienaventurados quienes no tienen que ver para creer. Entonces, pues Jesús está consciente de este mundo y está al tanto de quienes claman por ayuda en medio de esa incredulidad, ¿no? Lo podemos ver en Marcos 9:24 cuando Jesús sanó al endemoniado mudo, que, que su padre le clamó a Jesús, ayúdame a mi incredulidad, ayúdame con mis dudas. Y en respuesta pues a esa honestidad, Jesús sanó a su hijo, al que estaban ahí luchando por liberar. Entonces, pues el Señor siempre tiene una forma de hacer las cosas y es su forma, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poco más adelante, yo creo que ya en la siguiente sesión, ¿Una viste eh, las ovejas ahí? vamos a ver más adelante cómo qué, cómo, pues, analizar ciertos postulados. Esta viene siendo la introducción de todo lo que vamos a ver en los próximos lunes. Pero vamos a comenzar a ver ciertos postulados del escepticismo y a desglosarlos un poquito para ver, bueno, qué se puede hacer ante este mover. Eh, Porque, ¿cuál es la respuesta del Señor ante este movimiento? ¿Está el cristianismo en declive o está creciendo? Tantas cosas. Bueno, ¿cómo se ve la explicación del sufrimiento desde ambos puntos de vista, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Es el cristianismo una camisa de 11 varas? Bueno, vamos a responder muchas dudas de las críticas que se le han hecho al cristianismo tradicional y que es la razón por la cual hoy en día existen tantos escépticos. Nos quedan 7 minutos, pero bueno, ahorita que termine esta sesión, volvemos a entrar por el mismo link. Entonces, bueno, ahora sí, centrándonos un poquito en la presentación, vamos a ver cómo una de las cosas que más se le critica al cristianismo hoy en día es esa exclusividad que tiene, ¿no? Tantas visiones dicen como, bueno, pero pues ahí hay muchas formas de llegar a Dios, ¿no? Hay muchos caminos, simplemente es tú elige tu vía y ya, sé bueno. Y le choca a la gente eso, que le digan, no, tiene que ser, o sea, solo hay un camino al Padre y es a través de Jesús. Eso le choca a la gente, dice, ¿cómo va a ser
posible que exista tan solo una única religión? Son preguntas que suelen verse, o es pura arrogancia afirmar que la religión que uno practica es superior a las demás y tratar de por ello convertir a todas las otras personas, o es evidente que todas las religiones tienen algo bueno y que son válidas para cubrir necesidades de sus seguidores, o el exclusivismo religioso no solo es limitado, sino que es peligroso. Son cuestiones y cuestionamientos que se han lanzado, digamos, por el lado de los escépticos hacia la religión, ¿no? O que puede ser la mayor fuerza de oposición a la paz del mundo, que eso es lo que en sí buscamos ambos, ¿no? La paz, el entendimiento, o el fin de la humanidad, o digamos, el fin como el beneficio social máximo de la humanidad. Eso es lo que se busca. Entonces, bueno, una de las temas que más frecuentes se da, de las críticas más frecuentes es la exclusividad en el tema del cristianismo. Entonces, pues, vamos a analizar un poquito estas vertientes, estas puntos de vista. Y es, pues, en sí como tal, todos queremos una unidad, ¿no? Todos queremos un punto de convergencia, un entendimiento. Para todos es claro que ese es el óptimo, ¿no? Eh, hay diferentes caminos, un solo destino. Es, es, pues es lo que muchas veces se dice, ¿no? Yo con ser bueno sé que tengo mi recompensa, porque siempre está ese concepto de que tengo que portarme bien, tengo que ser alguien así o asá, o hacer méritos para ser salvo. Y entonces, bueno, pues está el ejemplo de que el judaísmo, el islam y el cristianismo sentados en una misma mesa, pues si Jesús eh, es la verdad, pues claramente los judíos y los musulmanes están errando en su forma de rendir culto a Dios, pero si realmente tanto los judíos como los musulmanes tienen razón en sostener que Jesús era un maestro y un profeta, entonces pues somos los cristianos quienes estamos errando en nuestra forma de ver a Dios. Entonces pues la conclusión como tal es que es imposible tener un camino de todos, ¿no? Claramente eh, hay que decantarse por una cuestión. Si el fin, pues, es el mismo, el bienestar de todos, pero, pero bueno, pero es que estoy aquí pendiente del tiempo que no se me vaya a cortar. Entonces, por eso estoy aquí. Pero bueno, pero pues en sí, digamos, dicen los escépticos, bueno, ¿no? Entonces, seamos lo más pragmáticos, todos queremos el bienestar. Entonces, bueno, vamos a procurar por el bienestar de toda la humanidad y ya. Digamos, dejemos esto de lado, estas diferencias doctrinales que en sí no son nada. Pero pues eso es demasiado pragmático y vamos a ver más adelante que es un tema, pues es una creencia como tal. Bueno, voy a terminar aquí la reunión y nos vemos ya en 5 minutos, ¿vale? A las 4:45 nos vemos y seguimos, continuamos que esto se pone mejor.